Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un texto, un pilar absoluto de la mitología nórdica, la Edda prosaica. Eso es. También la llaman Edda menor o Edda de Snorri. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Tradicionalmente se dice, Snorri Sturluson, el gran erudito islandés del siglo XIII. Sí, esa es la atribución clásica. Pero claro, cuando empiezas a rascar un poco en las fuentes, la cosa, se complica. Hoy queremos ver bien los argumentos. ¿Quién creó realmente este texto? Vamos a mirar los manuscritos, lo que dice la investigación. Exacto, porque aunque todo el mundo asocia la Edda con Snorri, y hay motivos, sobre todo una anotación clave en un manuscrito muy importante, el Codex Upsaliensis, Ajá. la naturaleza exacta de lo que hizo Snorri, pues sigue debate. ¿Fue el autor de todo? ¿Un compilador? ¿Algo intermedio? Vale, pues empecemos por ahí, por esa evidencia principal que sí apunta a Snorri. El Codex Upsaliensis, que es de principios del XIV más o menos. Sí, uno de los más antiguos. Contiene un párrafo que, es el que siempre se cita. Dice algo así como, este libro se llama Edda. Snorri Sturluson lo ha compilado. Y, ojo a ese verbo, samansetta, Compilado, vale. de la manera en que aquí se presenta. Y luego sigue, describe las partes. Primero el Skjulfagginning, que es la parte de los mitos, los Æsir, Ymir, La más conocida, quizá. probablemente. Luego el Skaldskaparmál, que va sobre el lenguaje poético, las metáforas, los Kenarring. Un manual para poetas, casi. Exacto. Y finalmente el Atatal, que es una enumeración de metros poéticos. Y aquí viene lo interesante. De esta parte, del Atatal, dice que Snorri la compuso, Efir Ort. Ostras, espera. Usa verbos distintos. Compilado para todo el libro y compuesto para esa parte final. Ahí está, justo. Y eso es importante. Es que es crucial, ¿eh? Para muchos investigadores, esa diferencia de terminología es la clave de todo. Claro. Que el manuscrito diga que compiló Samansetta, la Edda en general, sugiere que reunió, organizó, dio forma a materiales que ya existían. Materiales previos, ¿vale? Eso es. Pero que diga específicamente que compuso Hefirort, el Hatatal, pues sugiere una autoría más directa para esa sección concreta, como si él la hubiera creado, escrito. Entiendo. O sea que podría ser el autor directo del Hatatal, pero para el resto quizá más un editor, un... Recopilador, que usó otras fuentes, poemas más viejos, exactamente. Poemas que igual circulaban oralmente, o quizás ya por escrito. Algunos, de hecho, los conocemos hoy por la otra Edda, la Edda poética, que es una colección diferente de cantos mitológicos y heroicos. Vale. Una distinción sutil, pero que cambia mucho el panorama. Y además está el tema de los manuscritos que conservamos, ¿no? Que son bastante posteriores a Snorri. Efectivamente. Snorri murió hacia 1241, y los manuscritos principales que tenemos de la Edda prosaica, que son unos 7, 7 principales, sí. datan más o menos de entre 1300 y 1600, o sea, como mínimo más de medio siglo después de su muerte. Bastante tiempo. Y lo más revelador, no son copias idénticas de un original perdido, difieren bastante entre sí. ¿Cómo que difieren? ¿En qué sentido? Pues en el contenido, en el orden, en lo que incluyen y lo que no. Ninguno está completo si lo comparamos con una idea ideal de la obra, y presentan variantes notables en el texto. O sea que no es como si tuviéramos una versión original de Snorri y luego copias con erratas, sino que parece que el texto siguió evolucionando. Justo, esa es la idea. Esas diferencias sugieren que el texto no era una obra cerrada, fija, sino que probablemente se revisó, se adaptó, quizás se le añadieron cosas, interpolaciones se llaman. ¿Añadidos posteriores? Sí, durante el proceso de copia y transmisión a lo largo de los siglos, especialmente la sección del Skaldskaparmál, con esas listas larguísimas de Kenningarieti, las metáforas y sinónimos poéticos. Que es enorme, sí. Pues esa parte parece haber sido modificada, ampliada o resumida en casi todos los manuscritos. Hay bastante variación ahí. Y, algunos investigadores incluso van más allá. Ponen en duda si el prólogo, por ejemplo... El que da esa explicación de los dioses como si fueran antiguos reyes humanos, ¿no? El ebemerismo. Ese mismo. Pues dudan si ese prólogo o incluso partes del Gylfaginning, la sección mitológica principal, son realmente obra original de Snorri, al menos tal como nos han llegado hoy. Vaya. Entonces, a ver si recapitulo.
Por un lado tenemos esa nota en el Codex Upsaliensis, que es una atribución temprana y bastante directa, aunque con el matiz de compilado. Ujú. Y una tradición académica larguísima, desde el Renacimiento con Arngrimur Johnson, que da por hecha la autoría de Snorri. Sí, eso pesa mucho, claro. Pero por otro lado, la propia evidencia interna del texto, esa diferencia entre compilar y componer. Luego, la existencia de varios manuscritos, todos tardíos y con diferencias importantes entre ellos. Exacto. Y la sospecha fundada de que hubo añadidos, cambios posteriores. Parece que poner autor, Snorri Sturluson, sin más, pues se queda un poco corto, ¿no? Necesita como mínimo un asterisco, o varios. Exactamente. Yo diría que la conclusión más honesta, basándonos estrictamente en las fuentes primarias, es que la autoría de Snorri, aunque tiene fundamento y es la más aceptada, pues está llena de ambigüedades. Es compleja. Es compleja. Pero fíjate, lo fascinante de este debate no es solo ponerle una etiqueta definitiva de autor. Es cómo nos revela la complejidad de cómo funcionaba la transmisión de textos en la Edad Media. Claro, cómo se creaba y se conservaba el conocimiento. Eso es. Al final, la Edda prosaica sigue siendo nuestra fuente más rica, la más detallada sobre mitología nórdica, y sobre cómo entendían los propios islandeses medievales su herencia poética. Y eso es así independientemente de si cada palabra la escribió Snorri o Rad. Totalmente de acuerdo. Y esto quizá nos lleva a una última reflexión. Si pensamos en el propósito de la Edda, que parece claro que era servir como un manual, ¿no? Una guía para entender la poesía escéltica, que era muy compleja, muy alusiva. Sí, claramente didáctico. Y también para preservar el conocimiento de los mitos antiguos, para los poetas del futuro. Si ese era el objetivo, ¿hasta qué punto es crucial saber la identidad exacta del autor compilador principal? O lo verdaderamente monumental es que alguien, Snorri u otros con él o después de él, hiciera esa recopilación gigantesca y que haya llegado hasta nosotros. Buena pregunta. Ahí lo dejamos. Una idea para seguir pensando. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un objeto que seguro que reconoces al instante, ¿eh? Ese pequeño libro de cubierta roja que dio la vuelta al mundo. Las citas del presidente Mao Zedong. Exacto, el famoso pequeño libro rojo, como se le conoce sobre todo en Occidente. En China, durante la Revolución Cultural, le llamaban el libro rojo del tesoro, el Hongbaoshu. Vamos a analizar su origen, que igual sorprende a algunos, su contenido, claro, y el impacto tan extraordinario que tuvo. Sí, porque vaya impacto. Para esta conversación nos hemos basado en bastante documentación sobre su publicación, su estructura, cómo se distribuyó por el mundo, toda la información que hemos podido recopilar. Eso es. Y el objetivo, pues, es desenredar un poco la historia de este texto tan influyente, cómo surgió, qué ideas contenía realmente y por qué se convirtió en un fenómeno cultural y político tan masivo, dentro y fuera de China. Un fenómeno global, sin duda. Vale, pues vamos a desgranar esto. Vamos allá. Empecemos por el principio, ¿no? Porque este libro no apareció de la nada, como un bestseller mundial. Su nombre oficial, como decíamos, citas del presidente Mao Zedong, Mao Tzu, Yulu. Pero, ¿cuál fue su propósito inicial? ¿De dónde salió exactamente? Pues mira, el origen es muy específico y no es el que mucha gente piensa. Nació en el Ejército Popular de Liberación, el EPL. No se pensó como un libro para las masas al principio, ¿eh? Ah, ¿no? O sea, origen militar. Totalmente. Fue compilado inicialmente por una oficina del Diario del Ejército Popular de Liberación. Era básicamente un manual ideológico para los soldados. Vaya. Y esto vino de una práctica que impulsó mucho Lin Biao, que era ministro de Defensa y, bueno, una figura clave en todo el culto a Mao. Claro, Lin Biao, un nombre fundamental aquí. Fundamental. Él promovió que en los ejercicios diarios, en la rutina de los soldados, se incluyera el estudio de textos de Mao y también de figuras modélicas como Lei Feng. Lei Feng, el soldado ejemplar, ¿no? El símbolo de la lealtad y el sacrificio. Ese mismo. Un soldado idealizado como el ejemplo máximo de abnegación, de lealtad al partido. Y esa práctica de estudio diario se conoció como el estudio vivo, aplicación viva del pensamiento Mao Zedong. Estudio vivo, aplicación viva. Suena muy directo. Muy de la época.
De hecho, el diario del EPL ya publicaba una cita diaria de Mao desde 1961, usando un índice temático. Eso fue como el germen del libro. Diaria, unas citas sueltas en un periódico militar, a un libro compilado. ¿Cómo fue esa transición? ¿Quién tuvo la idea? Pues fue a finales de 1963 cuando se propuso formalmente compilar una selección de estas citas, para uso específico del EPL. La idea, claro, tuvo una acogida buenísima dentro de la cúpula militar. Me imagino. El primer borrador se llamó 200 citas del presidente Mao. Hubo varias revisiones, se hicieron pruebas piloto en algunas unidades del ejército para ver cómo funcionaba. O sea, que se lo tomaron en serio desde el principio. Muy en serio. Y finalmente, en mayo de 1964, se publicó internamente la primera versión, ya con el título Citas del presidente Mao. Pero ojo, todavía no era el libro rojo que tenemos en mente. ¿Ah, no? ¿Cómo era entonces? Tenía una cubierta de papel blanco, creo recordar. Incluía unas 350 citas organizadas en 30 temas y llevaba un prólogo de Lin Biao, que incluía frases del diario de Lei Feng para reforzar ese mensaje. Vale, o sea, la versión beta, digamos. Pero la imagen icónica a la que todos asociamos con Mao y la revolución cultural es la del librito rojo de bolsillo. ¿Cuándo apareció esa versión? Esa llegó un poquito después, en 1965. Tras un par de ampliaciones más del contenido, se llegó a la versión, digamos, definitiva en cuanto a texto. 427 citas extraídas de discursos y escritos de Mao entre 1929 y 1964, y agrupadas en 33 capítulos temáticos. Y la cubierta roja. Y la cubierta roja. La clave fue que en agosto de 1965 se introdujo esa famosa cubierta de vinilo rojo brillante, muy llamativa. Sí, inconfundible. Y la razón principal fue súper práctica en realidad. Sustituyó a la encuadernación de papel blanco porque el vinilo era mucho más resistente. Pensaron en la durabilidad, en que los soldados y los activistas lo llevaban encima todo el tiempo, en el campo, trabajando. Necesitaban algo que aguantara. Un detalle muy pragmático que acabó definiendo su imagen mundialmente. Qué curioso. Y a partir de esa versión roja y resistente, supongo que la demanda se disparó, ¿no? Se disparó de una forma, bueno, difícil de imaginar hoy, y muy rápido dejó de ser solo cosa de militares. En agosto de 1966, justo cuando empezaba a calentarse la revolución cultural, la Editorial del Pueblo tomó las riendas de la impresión a escala masiva. La editorial del pueblo, la editorial oficial del partido. Exacto. Y la distribución se hizo a través de la Red Nacional de Librería Xinhua, que llegaba a todas partes. El Estado se volcó por completo. ¿Cómo que se volcó? Pues el Ministerio de Cultura organizó toda la producción. Se aseguró de que el libro tuviera prioridad absoluta para todo. El mejor papel, la tinta, las imprentas, todo iba para el libro rojo. Prioridad absoluta. Eso suena a que otras cosas tuvieron que quedarse esperando. Claro, tuvo consecuencias. La escala era tan brutal que a finales de 1966 se ordenó construir cientos de nuevas imprentas por toda China. ¿Cientos? ¿Solo para este libro? Principalmente para este libro, sí. El objetivo que se marcó era, bueno, es que es alucinante, que el 99% de la población de China leyera el libro del presidente Mao. El 99%. Es una cifra casi totalitaria en su ambición. Y claro, si toda la industria editorial estaba volcada en esto, ¿qué pasó con otras publicaciones? Pues imagínate, se interrumpieron planes que ya estaban en marcha, como la publicación de nuevos volúmenes de las obras completas de Marx y Engels. Incluso Marx y Engels. Incluso, se paró la distribución de otras obras ideológicas importantes. Hay datos que dicen que todavía en 1970 había millones de copias impresas de las obras escogidas de Marx y Engels almacenadas en depósitos. Almacenadas. ¿Por qué? Porque la directriz era clara. No debían interferir con el aprendizaje de las citas del presidente Mao Zedong. El libro de Mao era lo primero, lo único casi. Increíble. Eso no solo habla de la escala de producción, es que subraya la centralidad absoluta que adquirió el pensamiento de Mao, o al menos esta versión condensada, ¿no? Llegando a eclipsar temporalmente hasta los textos fundacionales. Has mencionado antes que otras obras del propio Mao sí se publicaron, ¿o no? Sí, sí. Ese matiz es importante. Obras como sus obras escogidas o sus artículos escogidos también tuvieron tiradas enormes en esa época, ¿eh? Millones de copias. Pero ninguna, ni de lejos vamos, alcanzó las cifras estratosféricas de las citas. Era el vehículo principal, el más masivo, para difundir su ideología en ese momento concreto. Entendido. El formato de bolsillo, las citas cortas,
Era perfecto para eso. ¿Y cuánto duró este fervor casi exclusivo por las citas? ¿Cuándo empezó a bajar la fiebre? A ver, el énfasis tan extremo empezó a disminuir un poco después del 9º Congreso del Partido, que fue en abril de 1969. Vale. Pero bueno, el libro siguió siendo omnipresente durante varios años más, no te creas. El fin oficial de su promoción y de la publicación masiva llegó bastante después, el 12 de febrero de 1979. Ya en la era post-Mao, claro. Exacto, ya con Deng Xiaoping al mando. Fue entonces cuando el Departamento de Publicidad del Comité Central ordenó parar la publicación. Y la justificación fue durísima. Fíjate qué cambio. ¿Qué dijeron? Pues calificaron la obra, las citas, como una distorsión del pensamiento Mao Zedong. Dijeron que había tenido una influencia perniciosa y generalizada, un giro de 180 grados respecto a lo que se decía una década antes. Vaya cambio de discurso oficial. De ser la quintesencia a ser una distorsión perniciosa. Hablemos un poco más del objeto en sí. Hemos hablado de la cubierta roja de vinilo, la icónica. ¿Pero hubo mucha variedad en los formatos o era básicamente siempre igual? La imagen que domina es esa, la edición de bolsillo roja, encuadernada en 64 folios, que es un formato muy pequeño, y a menudo llevaba fotos de Mao dentro. Pero sí que hubo variantes. Ah, sí. Las primerísimas versiones, las de antes de agosto del 65, tenían cubiertas azules o blancas, como te decía. Y luego, incluso con la cubierta roja, hubo ediciones encuadernadas en tela, en seda, en cuero y también en simple papel, claro. O sea que había ediciones más de lujo, por así decirlo. Sí, aunque la inmensa mayoría eran las de vinilo rojo de bolsillo. El tamaño compacto era el estándar. Estaba pensado para llevarlo siempre encima, para consultarlo constantemente. El lema era, para la práctica, el aprendizaje, la aplicación. Siempre la idea de la aplicación práctica. Siempre. Pero aquí viene lo curioso. Aunque el tamaño bolsillo era el normal, se llegó a publicar en 32 tamaños diferentes. 32, pero qué barbaridad. ¿Cómo eran? Pues se dice que el formato más grande era del tamaño de un periódico, pero impreso en solo 4 páginas. Imagínate. Enorme. Y el más pequeño era diminuto, del tamaño de una caja de cerillas. De una caja de cerillas, vaya tela. Eso sí que es llevar la omnipresencia al extremo literal, desde un periódico a una caja de cerillas. Bueno, mencionaste antes la versión final. 33 capítulos temáticos, 427 citas. ¿Qué tipo de ideas contenían esos capítulos? ¿Era solo teoría política abstracta o tenía una aplicación más directa, más cotidiana? No, el objetivo era eminentemente práctico. Abarcaba casi todos los aspectos de la vida y la revolución. Los 33 capítulos organizaban las citas por temas y las citas venían de una veintena de textos clave de Mao. Pero no era un tratado filosófico complejo, ni mucho menos. Era más bien una guía para la acción. Una guía para la acción revolucionaria. Exacto. Cubría los pilares del maoísmo, el papel dirigente del Partido Comunista, claro, capítulo 1, la teoría de las clases y la lucha de clases, capítulo 2, la visión del socialismo y el comunismo, capítulo 3. Los fundamentos ideológicos. Eso es. Pero luego entraba en cosas muy concretas, cómo manejar correctamente las contradicciones dentro del pueblo, capítulo 4, temas de guerra y paz, capítulo 5, la famosa idea de que el imperialismo y todos los reaccionarios son tigres de papel, capítulo 6. Los tigres de papel, sí, una de las citas más famosas. Famosísima. Y dedicaba capítulos enteros a la guerra popular, capítulo 8, al ejército popular, por supuesto, capítulo 9, a la importantísima línea de masas, o sea, la conexión con el pueblo, capítulo 11, y el trabajo político dentro del partido y el ejército, capítulo 12. Veo que iba desde la gran estrategia hasta la organización interna, la micropolítica casi. Justo. Y también tocaba la conducta personal y las relaciones sociales. Había capítulos sobre las relaciones entre oficiales y soldados, capítulo 13, entre el ejército y el pueblo, capítulo 14, la importancia de la autocrítica, capítulo 27. La autocrítica, otro concepto clave. Clave en el maoísmo. Y seguía. Secciones sobre el papel de los cuadros del partido, capítulo 29, la juventud, capítulo 30, las mujeres, capítulo 31, la cultura y el arte revolucionarios, capítulo 32, y la necesidad del estudio constante, capítulo 33. Cubría prácticamente todo. ¿Alguna sección especialmente destacada o citada? Pues mira, una muy citada era la 21, titulada Autosuficiencia y lucha ardua. Y era especial porque contenía el único texto que se reproducía íntegramente en todo el libro. Ah, sí. ¿Cuál era? La parábola de El viejo tonto que removió las montañas.
Es una historia tradicional china que Mao usó para hablar de la perseverancia, del esfuerzo colectivo contra obstáculos que parecen insuperables. Un mensaje muy potente de voluntad y trabajo duro. Entiendo. Así que, más que una simple lista de frases célebres, era como un manual condensado para vivir y actuar según los principios maoístas en todas las esferas de la vida. Estaban puestas al azar, seguían una cierta lógica, iban desarrollando los temas poco a poco. El objetivo era presentar el núcleo del pensamiento de Mao de forma muy accesible, fácil de recordar y sobre todo aplicable. Aplicable a situaciones súper diversas, desde la estrategia militar o cómo organizar una célula del partido, hasta la autodisciplina personal, cómo aumentar la producción en el campo o cómo relacionarse con los vecinos. Una guía de bolsillo para la revolución total, podríamos decir. Una guía de bolsillo para la revolución total, me gusta esa definición. Pasemos ahora a la distribución. Las cifras que se barajan son, bueno, son mareantes, casi abstractas. Hablamos de miles de millones de ejemplares, ¿no? Sí, las cifras son de una escala que es difícilmente comparable con cualquier otro libro en la historia moderna, quizás solo con textos religiosos muy antiguos, distribuidos durante siglos. Las estimaciones varían un poco según la fuente, pero muchas fiables hablan de un total de más de 6.500 millones de volúmenes distribuidos globalmente, sumando todas las ediciones y años. 6.500 millones. Es que cuesta hasta procesar ese número. Es una barbaridad. Otras fuentes se centran más en el pico de producción durante la Revolución Cultural y mencionan más de 1.000 millones de copias oficiales impresas solo entre 1966 y 1969. ¿1.000 millones en solo 3 o 4 años? Sí. Y a eso, ojo, hay que sumar un número incalculable de reimpresiones locales no oficiales, que se hacían en provincias, en fábricas, en comunas, y luego todas las traducciones no autorizadas que circularon por el mundo. No es ninguna exageración decir que durante la segunda mitad de los 60 y principios de los 70 fue probablemente el libro más impreso del planeta cada año. El libro más impreso del planeta. Y claramente no era solo un libro para tener en la estantería y leer de vez en cuando. Era una herramienta política muy activa, ¿verdad? Especialmente durante la Revolución Cultural. Totalmente. Se convirtió en el símbolo por excelencia de ese periodo, un periodo muy convulso, muy violento también. Durante la campaña inicial que se llamó Aprender del Ejército Popular de Liberación, se popularizó enormemente entre la juventud revolucionaria los famosos guardias rojos. Los guardias rojos, la vanguardia de la Revolución Cultural. La punta de lanza, a menudo muy violenta, ¿sí? El libro era omnipresente. En las grandes manifestaciones que se hacían en Pekín, por ejemplo en la plaza de Tiananmen, como la del Día Nacional de 1966, se repartieron literalmente millones de copias a los jóvenes guardias rojos que llegaban de todas partes de China. ¿Millones de copias regaladas en un solo día? Millones. Y llevar el libro visiblemente en la mano o en el bolsillo de la chaqueta, agitarlo en los mítines, citarlo constantemente en cualquier conversación, participar en grupos de estudio donde se analizaban las citas. Todo eso se convirtió no solo en una práctica cotidiana, sino en una demostración pública y casi obligatoria de lealtad política, de fervor revolucionario. Si no lo hacías, era sospechosa. Esa imagen de las multitudes agitando el libro rojo es potentísima, icónica de esa época. ¿Y cómo se internacionalizó? ¿Cómo llegó a conocerse fuera de China con ese apodo tan pegadizo, el pequeño libro rojo? Pues el apodo Little Red Book en inglés, y de ahí a otros idiomas, surgió de forma bastante espontánea fuera de China, simplemente por el aspecto físico de la edición más común, que se exportaba, la de vinilo rojo brillante. O sea que no fue un nombre oficial chino. No, para nada. Curiosamente, al principio, en China hubo ciertas dudas sobre si distribuirlo internacionalmente o no. En marzo de 1966, fíjate, una circular oficial llegó a pedir a los extranjeros que ya tenían copias, diplomáticos, periodistas, que las devolvieran. ¿Que las devolvieran? ¿Por qué? El argumento era que no era material para estudio interno del partido y del ejército, y que no representaba la totalidad del pensamiento de Mao Zedong, que era más complejo. Querían controlar un poco el mensaje que salía. Parece un intento un poco ingenuo de ponerle puertas al campo una vez que el objeto ya existía y circulaba. Resultó completamente impráctico, claro. El libro ya estaba ahí fuera. Así que apenas un mes después se cambió de criterio. Se permitió que expertos extranjeros, estudiantes de intercambio que había en China, solicitaran copias. Y ya en 1966 se aprobó oficialmente la exportación masiva.
Y ahí entró en juego la maquinaria de propaganda exterior. Exacto. La editorial de lenguas extranjeras de Pekín preparó las ediciones internacionales. Les añadieron el prólogo del Inbiao, el de diciembre de 1966. El mismo prólogo que luego tendrían que quitar. Arrancado de muchísimas copias que circulaban por el mundo. Hay ejemplares donde se ve perfectamente la página arrancada. Qué detalle tan gráfico de los vaivenes políticos. Sí. Y, bueno, le añadieron también la información editorial estándar, el colofón, etc. Y a partir de ahí, la difusión global fue imparable. ¿Qué alcance tuvo esa difusión internacional? ¿Llegó a todas partes? Fue realmente global. Hay fuentes chinas de la época, de mayo de 1967, que afirmaban que ya se distribuían en librerías de 117 países y territorios. ¿117 países? ¿En apenas un año o dos de exportación? Una pasada. Y la lista es súper variada. Reino Unido, Francia, España, Japón, incluso la Unión Soviética, a pesar de las malísimas relaciones que había entonces entre China y la URSS, Alemania Occidental, Italia, Nepal, Indonesia, Filipinas, Birmania, Irán, muchísimas naciones árabes, países africanos que se acaban de independizar y veían a China como un referente. Llegó a todos los continentes prácticamente. A todos. Y se tradujo oficialmente a más de 50 idiomas. Fue un esfuerzo de difusión ideológica masivo. Hay que decir también que después de 1979, cuando se ordenó parar la publicación en China, a los extranjeros que iban a las librerías chinas buscando el libro rojo, se les ofrecía como alternativa las obras escogidas de Mao, una obra más completa y menos asociada al radicalismo de la Revolución Cultural. Entendido. Un cambio de estrategia también en la exportación. Fascinante esa expansión global. Volvamos a China por un momento. ¿Cuál fue el impacto social de tener este libro omnipresente durante una década? ¿Cómo afectó a la vida cotidiana? Fue abrumador. Es difícil exagerar su presencia. Durante los años 60 y principios de los 70, el pequeño libro rojo era visualmente el ícono más potente y ubicuo en China. Más incluso que los propios retratos de Mao, que ya es decir. ¿Más que los retratos? En frecuencia de aparición, sí. En los carteles de propaganda, en las ilustraciones de los periódicos, en las películas. Era casi obligatorio representar a las figuras campesinos, obreros, soldados, estudiantes, niños, portando una copia del libro. A menudo lo llevaban en alto, con una expresión de determinación o de felicidad radiante. La imagen clásica. Se convirtió en una especie de fetiche político, en el símbolo supremo de identidad revolucionaria. Era común, por ejemplo, que la gente hiciera juramentos solemnes, en bodas, al entrar al partido, al empezar un trabajo, poniendo la mano sobre el libro, como si fuera un texto sagrado. Casi como una Biblia secular. Algo así, sí. Y después de esa omnipresencia total, vino la caída en desgracia que mencionaste antes, con el fin de la era Mao y el ascenso de Deng Xiaoping. ¿Qué queda de él hoy en China? ¿Se sigue viendo? Hoy en día su significado ha cambiado por completo, radicalmente. En la China continental se ve mayoritariamente como una reliquia del pasado, un objeto de nostalgia asociado a la época turbulenta de la revolución cultural. Ya no lo encuentras fácilmente en librerías normales, ni mucho menos. Ha desaparecido del espacio público, prácticamente. Sin embargo, ha adquirido un nuevo valor, muy diferente, en el mercado de coleccionistas. Las ediciones raras, las primeras versiones de 1964 o 1965, o aquellas con alguna particularidad, un tamaño especial, una encuadernación de lujo, pueden alcanzar precios muy altos en subastas. Mencionabas antes un ejemplo de Sotheby's. Sí, una versión de 1964 se vendió por $15.000 estadounidenses. Una barbaridad. Y a veces todavía se regala en contextos un poco peculiares. ¿Cómo peculiares? Pues en eventos personales como recuerdo, o curiosamente, a veces reaparece en situaciones que involucran fondos públicos, quizá como un guiño histórico un poco irónico, o como un souvenir cultural ya despojado de casi toda su carga política original. Un objeto kitsch, casi. ¡Qué trayectoria tan asombrosa! De herramienta ideológica de masas, a símbolo de una era, a objeto de colección de lujo o souvenir kitsch, impresionante. Y fuera de China, ¿qué tipo de repercusiones tuvo en otras partes del mundo? Más allá de simplemente distribuirse, ¿influyó en movimientos, en ideas? El impacto internacional fue muy diverso, y a menudo se adaptó a contextos locales que tenían muy poco que ver con la China de Mao. ¿Por ejemplo? Pues mira, en algunos lugares, sobre todo en África,
Inspiró directamente la creación de textos similares por parte de otros líderes revolucionarios o nacionalistas. Se publicaron cosas como las citas del presidente Karume en Zanzíbar o los axiomas de Kwame Nkrumah en Ghana. Intentaban emular el formato y el éxito. Imitaciones directas. ¿Sí? En Europa y América la influencia fue más en círculos intelectuales de izquierda y sobre todo en movimientos activistas. El filósofo francés Alain Badiou, por ejemplo, que fue maoísta en su juventud, decía que el libro no era tanto un dogma a seguir al pie de la letra, sino una herramienta útil para clarificar e inventar nuevos comportamientos en la lucha política. Le daba un uso más estratégico. Interesante. Y mencionaste antes su impacto en Estados Unidos, especialmente entre grupos radicales. Eso me llamó la atención. Sí, fue particularmente significativo para algunos movimientos radicales afroamericanos y asiático-americanos en los años 60 y 70. Lo veían como una fuente de inspiración revolucionaria que venía del tercer mundo, como una alternativa potente a teorías marxistas que consideraban demasiado eurocéntricas. Buscaban otras referencias. Exacto. Y hay anécdotas muy potentes que ilustran esto. La que contó Bobby Seale, uno de los fundadores de los Panteras Negras. ¿Qué contó? Contó cómo él y Huey P. Newton, al principio de todo, compraron cajas enteras del pequeño libro rojo, que se vendía barato, y se pusieron a venderlas en el campus de la Universidad de Berkeley, que era un hervidero de activismo. ¿Y sabes para qué usaron el dinero que sacaron? ¿Para qué? Para comprar las primeras escopetas y pistolas para la autodefensa del partido Pantera Negra, contra la brutalidad policial. Es una conexión increíblemente directa y pragmática entre el libro de Mao y la lucha armada en las calles de Oakland. Vender el libro de Mao para comprar escopetas es una imagen realmente impactante. Habla de una apropiación muy particular del texto, ¿no? Totalmente descontextualizada de China. Totalmente. Y no fueron los únicos. Otro grupo radical negro, el Movimiento de Acción Revolucionaria, RAM, basó parte de su código interno de disciplina para los militantes, su código de cuadros, en secciones del libro rojo, como la de las 3 reglas principales de disciplina. Lo adaptaban a sus propias necesidades organizativas. ¿Y en India? Mencionaste antes el movimiento naxalita. ¿Cómo fue allí? En India, el libro ganó muchísima atracción, sobre todo a partir del levantamiento campesino de Naxalbari, en Bengala Occidental, en 1967. Ese levantamiento dio inicio al movimiento naxalita, que era de clara inspiración maoísta. Vale. Charu Majumdar, que fue el principal líder ideológico de la primera fase del movimiento, le dio una importancia capital al libro rojo. Insistía en que su estudio fuera obligatorio para todos los cuadros del partido. Obligatorio. Sí, e incluso promovía que los militantes se lo leyeran en voz alta a los campesinos analfabetos en las aldeas, para transmitirles las ideas revolucionarias de Mao. Fue muy popular entre militantes y simpatizantes durante años. O sea que penetró bastante en ese movimiento. Muchísimo. Pero claro, esta misma popularidad y su asociación directa con una insurgencia armada llevaron al gobierno indio a prohibirlo a mediados de los años 70. Lo consideraron material subversivo. Lógico, desde el punto de vista del Estado. Queda clarísimo que su viaje fue mucho más complejo y poliédrico que una simple exportación de propaganda china. Hemos recorrido la sorprendente vida de las citas del presidente Mao Zedong. De ser un manual práctico para el ejército chino, pasó a convertirse en un icono global agitado por millones durante la Revolución Cultural, distribuido en cifras astronómicas y traducido a decenas de idiomas. Una trayectoria fulgurante. Y de ahí a su rápido declive político en China, transformándose en un símbolo de una era muy turbulenta y finalmente en un objeto de nostalgia para unos y de colección para otros. Exacto. La historia de este pequeño libro, de este objeto, encapsula muchas de las grandes narrativas del siglo XX. La capacidad industrial para producir propaganda a una escala sin precedentes, el fenómeno extremo del culto a la personalidad de un líder y la compleja dinámica de cómo las ideologías se difunden globalmente, especialmente en un mundo marcado por la Guerra Fría y los procesos de descolonización. Es un espejo de su tiempo. Totalmente. Y su contenido, esa distilación del pensamiento de Mao, diseñada para ser simple, directa, memorable, tuvo sin duda un impacto tangible en movimientos políticos y sociales muy diversos en distintos continentes. Pero es crucial subrayar esto. Su interpretación y su uso fueron increíblemente variados. Se adaptó, se transformó, a veces se malinterpretó, en función de los contextos locales que lo recibió.
No fue un mensaje unívoco que llegara igual a todas partes. Esa plasticidad es fascinante. Y para cerrar ya nuestra exploración de hoy, quizá una reflexión final para quienes nos escuchan. Más allá de las propias citas y su significado original en el contexto chino, ¿qué nos revela la trayectoria de este libro sobre el inmenso poder que pueden alcanzar los objetos simbólicos? Sobre cómo la difusión masiva de ciertas ideas, empaquetadas de forma atractiva, puede moldear la política y la cultura, especialmente en la era de los medios de comunicación del siglo XX. Es una gran pregunta. El poder del símbolo, ¿no? Exacto. O quizá es pensando en su espectacular ascenso y su posterior caída en desgracia oficial en su propio país de origen, ¿qué lecciones podríamos extraer sobre la relación, a menudo tensa, a menudo cambiante, entre los textos políticos fundacionales y los movimientos sociales que los abrazan, los interpretan a su manera y a veces, con el tiempo, los acaban abandonando o relegando al desván de la historia? Una relación siempre compleja, la de los textos y la acción política. Da para pensar, desde luego. Pues ahí lo dejamos, un tema que sin duda da para seguir pensando y debatiendo. Bienvenido o bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un nombre que casi todos reconocemos al instante, el Jardín del Edén. Tenemos aquí una recopilación bastante completa de fuentes, como una especie de enciclopedia del tema, y vamos a intentar sacar lo esencial. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un tema con muchísima miga. Porque, a ver, ¿qué es realmente el Edén? ¿Hablamos de un lugar físico en un mapa perdido? ¿O es más una metáfora, no sé, de la inocencia perdida? ¿Un arquetipo universal? Claro, esa es la gran pregunta. Nuestra idea hoy es navegar un poco por esas historias de la Biblia, las originales, seguir la pista de los que lo buscaron, literalmente, en el mundo real, y desentrañar un poco todos esos significados que ha tenido, ¿no? En la teología, en la cultura. Exacto. E incluso, indagar en de dónde viene la propia idea de paraíso. Queremos entender por qué esta imagen sigue siendo tan potente hoy en día. Pues sí, es un viaje fascinante, la verdad. Vamos a empezar por las fuentes principales, ¿no? Génesis, Ezequiel, y luego veremos cómo esa idea fue creciendo y extendiéndose. Perfecto. Veremos cómo distintas culturas, distintas épocas lo han interpretado, lo han buscado, lo han imaginado de nuevo. Toca religión, mitología, lengua, incluso geografía especulativa. O sea, un concepto que parece simple, pero que tiene unas raíces profundísimas. Pues venga, vamos al lío. Arranquemos por la fuente principal, por Génesis. Nos habla de un jardín plantado por Dios al oriente en Edén. ¿Qué es lo fundamental que tenemos que retener de esa narrativa? A ver, la historia clave está en Génesis capítulos 2 y 3. Después de crear a Adán, Dios planta este jardín. Y fíjate, dice en Edén, lo que sugiere que Edén podría ser una región más amplia que el propio jardín. Ah, mira, eso es interesante. No lo había pensado así. Sí, es un matiz. Se describe como un lugar ideal, claro, lleno de árboles bonitos, con fruta buena. Pero el foco se pone en dos árboles muy concretos que están en medio del jardín. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí está el meollo de la cuestión. El árbol que da la vida eterna y el árbol cuyo fruto está prohibido. La única regla, digamos, de ese paraíso. Justo eso. A Adán y después a Eva se les permite disfrutar de todo, excepto del fruto del árbol del conocimiento. Y la advertencia es muy clara. El día que de él comáis, ciertamente moriréis. Y entonces, entra en escena la serpiente, que el texto describe como la más astuta de todas las criaturas. El catalizador del drama, claro. La tentación, la decisión y la consecuencia, la expulsión. Una historia que nos suena a todos, pero que tiene sus detalles importantes. Así es. La serpiente, les siembra la duda a Eva. Les sugiere que la prohibición no es por peligro de muerte, sino porque si coméis, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y Eva come, le da a Adán y comen los dos. Y el efecto es inmediato, ¿no? Inmediato según el texto. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí surge la vergüenza, intentan taparse, se esconden de Dios. La pérdida de la inocencia original.
Y la consecuencia directa es el destierro de ese estado y de ese lugar ideal. Correcto. Después de la confrontación vienen las consecuencias. La maldición a la serpiente, las dificultades para la mujer en el parto, para el hombre en el trabajo y, fundamentalmente, la expulsión del jardín. Y ojo, la razón que da el texto es explícita. Impedir que ahora que conocen el bien y el mal, puedan también comer del árbol de la vida y vivir para siempre en esa nueva condición. Claro, para evitar una especie de inmortalidad caída. Exacto. Y para asegurarse, se colocan querubines y una espada de fuego que guarda el camino hacia ese árbol de la vida. Pero decidas que no solo Génesis habla del Edén, que Ezequiel también lo menciona. Sí, en los capítulos 28 y 31 nos da otra perspectiva, quizás más simbólica, más metafórica. ¿Cómo lo presenta Ezequiel? Es muy diferente. Pues lo usa en una profecía contra el rey de Tiro. Lo describe, metafóricamente claro, como un ser casi perfecto, un querubín protector, que vivía en Edén, el huerto de Dios, adornado con piedras preciosas, en el santo monte de Dios. Pero por su orgullo, por su corrupción, es expulsado y destruido. Vaya. Aquí el Edén se asocia a un monte sagrado y a la caída de un ser poderoso por soberbia. Es un ángulo distinto al de Adán y Eva, pero es más una historia de desobediencia y conocimiento. Entiendo. Volvamos un momento a la geografía que mencionaba Génesis. Decía que de Edén salía un río que se dividía en 4. Pisón, Gijón, Tigris, que llama Hidéquels, y Éufrates, Perat. Con 2 ríos tan conocidos como el Tigris y el Éufrates, uno pensaría que encontrarlo sería cuestión de buscar por Mesopotamia, ¿no? ¿Ha sido tan fácil? ¿Qué va? Ojalá hubiera sido tan sencillo. Esos nombres han sido el punto de partida para siglos de búsquedas y teorías, pero también, como dices, de muchos quebraderos de cabeza. Tigris y Éufrates, vale, nos sitúan claramente en la zona del actual Irak. ¿Sí? Eso ha llevado a teorías que lo sitúan allí, claro. Algunos proponen la cabecera del Golfo Pérsico, donde desembocaban antiguamente Tigris y Éufrates. Otros, en cambio, se van a las fuentes, a las tierras altas de Armenia, donde nacen estos ríos. Vale, eso tiene sentido geográfico. Pero ¿qué pasa con los otros 2 ríos? Pisón y Gijón. Esos son más enigmáticos. Mucho más. Ahí está la miga. El texto los asocia con tierras llamadas Javilá, que dice que era rica en oro, bedelio, iónice y Cus. Identificar estos lugares ha sido el gran reto durante siglos. Claro. Cus, por ejemplo, tradicionalmente se ha asociado con Etiopía. Si aceptas eso, entonces el Gijón podría ser el Nilo. De hecho, eso ya lo propuso Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I. Y Josefo fue más allá. Propuso que el Pisón era el Ganges en la India. El Ganges. O sea que, según Josefo, tendríamos un Edén que abarca desde Mesopotamia hasta África y la India. Eso, vamos, diluye bastante la idea de un lugar concreto y localizado. Totalmente. Es una escala casi mundial. Otros intentos, claro, han tratado de mantenerlo todo más cerca de Mesopotamia. Han sugerido que Cus podría referirse no a Etiopía, sino a las Casitas, un pueblo que vivía al este de Babilonia. O han intentado ubicar Javilá en la península arábiga. Entiendo. También se ha propuesto que Edén no fuera un punto exacto, sino una región más amplia. Quizás todo el creciente fértil, esa zona que va desde Mesopotamia hasta Egipto. Pero la búsqueda no se quedó solo en interpretaciones de textos antiguos por eruditos, ¿verdad? La idea de encontrar un paraíso terrenal perdido caló hondo en la imaginación popular y religiosa, de formas muy variadas. Desde luego, la fascinación ha sido global y muy persistente. Más allá de Mesopotamia, hemos visto propuestas más simbólicas, como la de Ezequiel, que lo conectaba con los bosques del Líbano. Y luego, bueno, saltos geográficos que son asombrosos. Por ejemplo, Pues mira, líderes mormones en el siglo XIX que los situaron en Missouri, en Estados Unidos. Una comunidad religiosa británica, la Panacea Society, que creía que estaba en Bedford, Inglaterra. Otros lo buscaron en Florida o en Jerusalén. es increíble la variedad, si hasta Colón pensó haberlo encontrado. Sí, en 1498, cuando llegó a la desembocadura del río Orinoco, en Sudamérica, vio esa vegetación tan exuberante, esa agua dulce que entraba tanto en el mar, y pensó que tenía que estar cerca del paraíso terrenal. Qué curioso. Y no solo eso, líderes del reino del Congo, ya cristianizado, pensaron que podía estar en África Central.
Incluso ha habido propuestas modernas que lo sitúan en Xinjiang, en China. Madre mía. Más que la precisión geográfica, lo que todo esto demuestra es la potencia del mito, ¿no? Esa necesidad humana casi universal de buscar o imaginar un origen perfecto, un lugar ideal perdido que de alguna forma anhelamos recuperar. Exactamente. La lista de lugares propuestos es casi menos importante que el fenómeno en sí mismo. Esa persistencia en la búsqueda, ya sea literal o simbólica, refleja un anhelo muy profundo en la psique humana. Y esta idea de un jardín primordial, de un lugar perfecto al principio, ¿es algo único de la Biblia o encontramos cosas parecidas en otras culturas antiguas? No, no es exclusiva, aunque el relato bíblico tiene sus características muy propias. Encontramos ecos, paralelismos en otras mitologías. Por ejemplo, en Sumeria, como te comentaba antes, está el mito de Dilmun. Ajá, sí. En la historia de Enki y Ninhursag, Dilmun se describe como un lugar puro, un paraíso donde no había enfermedad, ni vejez, ni muerte. Un lugar bendecido por los dioses. Interesante. Y en la mitología griega, pues tenemos el famoso Jardín de las Hespérides, un huerto maravilloso al oeste del mundo conocido, con unas manzanas de oro que daban la inmortalidad. Estaba custodiado por unas ninfas, las Hespérides, y por un dragón de 100 cabezas, Ladón. O sea que hay temas comunes, un lugar especial, perfecto, asociado a la inmortalidad o la vida plena, y a menudo protegido o de difícil acceso. Exacto. Esos elementos resuenan en distintas culturas. Vale. ¿Y la palabra que usamos nosotros hoy, paraíso, cómo acabó asociándose con el Edén de la Biblia? Porque creo que su origen es bastante curioso, ¿no? Curiosísimo. Es que no es una palabra hebrea que estuviera originalmente ligada al Edén. Viene del persa antiguo, de la palabra pairidisea. ¿Y qué significaba? Literalmente significaba recinto amurallado. Se refería a los jardines espléndidos, cercados, que tenían los reyes y nobles persas. Eran parques de caza, vergeles, un término de arquitectura paisajística, podríamos decir. O sea, de un jardín real persa amurallado a sinónimo del jardín del Edén. ¿Cómo se dio ese salto? ¿Cuál fue el puente? Pues la palabra viajó, como muchas palabras. Del persa pasó al acadio, como pardesú, al arameo, como pardaisa, y, lo que es clave para nosotros, pasó al griego como paradeisos. El historiador Jenofonte, por ejemplo, usó esta palabra griega para describir esos parques persas que tanto le impresionaron. Vale. La palabra también entró en el hebreo como pardés. Pero, ojo, en la Biblia hebrea aparece solo 3 veces, en el Cantar de los Cantares, en Eclesiastés y en Nehemías, y significa simplemente huerto o parque. No tiene una conexión directa con el Gan Eden, con el Jardín de Edén de Génesis. Entiendo. Entonces, ¿cuándo se produjo la conexión definitiva? ¿Cuándo paraíso empezó a significar Edén? El momento crucial, el punto de inflexión, es la traducción de la Biblia hebrea al griego, la famosa Septuaginta que se hizo entre los siglos 3 y 1 a.C. Ajá. Los traductores judíos que hicieron esa versión griega, cuando se encontraron con la palabra hebrea gan, que significa jardín, a veces la tradujeron por kepos, huerto en griego, pero otras veces usaron la palabra paradeisos. Y lo más importante, usaron paradeisos para traducir la expresión Gan Eden, el jardín de Edén, en el libro del Génesis. Ahí está. Ahí está. A partir de ese momento, paradeisos, en griego, que luego pasó al latín como paradisus, y de ahí a nuestro paraíso, quedó indisolublemente ligado al relato del Edén. Por eso, hoy usamos esa palabra de origen persa para referirnos al jardín bíblico. Incluso el Corán usa un término derivado del mismo origen, Firdaus, para referirse al paraíso más elevado. Qué historia tan curiosa la de la palabra. Esto también ha llevado a debates sobre posibles influencias, ¿no? Si los jardines persas inspiraron la descripción del Edén. Claro. Algunos eruditos sugieren que sí, que la imagen de esos paraidaes persas pudo influir en cómo se imaginó o describió el Edén, lo que fecharía esa parte del relato bíblico en una época más tardía, posexílica. Otros, en cambio, argumentan que la narrativa del Edén, la ya vista, es anterior al periodo persa y que la colección es posterior a nivel de traducción.
Y ya hay otras posibles influencias. Se ha sugerido también que el complejo del Templo de Salomón en Jerusalén, con sus patios y jardines, pudo servir de modelo terrenal para imaginar un espacio sagrado ideal, e incluso hay teorías más especulativas y bastante debatidas que buscan un origen en mitos cananeos, reconstruidos a partir de textos encontrados en Ugarit. Pero bueno, eso ya es más controvertido. Lo fundamental es ver que el concepto mismo de paraíso tiene su propia historia, paralela a la del Edén. Hemos visto en el relato bíblico la búsqueda casi obsesiva del lugar, el origen sorprendente de la palabra paraíso, pero vayamos ahora al núcleo de su significado. Más allá de la literalidad, ¿cómo interpretan el Edén las distintas tradiciones abrahámicas y otras corrientes? ¿Siempre se entiende como un lugar físico perdido? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y compleja. La riqueza del concepto se despliega totalmente en las interpretaciones. Varían enormemente y muestran una reflexión teológica muy profunda a lo largo de los siglos. Empecemos por el judaísmo, por ejemplo. ¿Cómo lo ven? Bueno, el judaísmo rabínico y la cábala desarrollaron una idea muy interesante. Distinguen entre dos Gan Edén, dos jardines del Edén. Dos. Sí. Uno inferior, que sería el terrenal, el de Génesis, un lugar de fertilidad ideal, quizás aún existente pero oculto. Y luego un Gan Eden superior, que es celestial. Este es la morada de las almas de los justos después de la muerte, antes de la resurrección final. O sea, un paraíso celestial. Exacto. Este Gan Eden celestial es el destino final en la escatología judía, un lugar de estudio de la Torá, de cercanía a la presencia divina, de gozo espiritual. Las leyendas de los judíos, una compilación de Midrashim, añaden detalles muy vívidos. Árboles de tamaño descomunal, ángeles sirviendo manjares, e incluso describen el camino que las almas recorrerían desde la tumba a través de la cueva de Macpelá para llegar allí. Fascinante. ¿Y el cristianismo? ¿Se limita a la lectura histórica de la caída como un evento que ocurrió en el pasado? Pues, además de esa lectura histórica, que por supuesto existe, hay una corriente de interpretación muy importante, sobre todo en la tradición ortodoxa oriental, pero no solo, que habla de una caída atemporal. ¿Caída atemporal? ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, basándose en padres de la Iglesia como Orígenes, Gregorio de Nisa, Máximo el Confesor y también en teólogos modernos, proponen que el Edén no fue tanto un lugar concreto en nuestro pasado histórico lineal. Entonces, Lo ven más como el estado original de la humanidad en perfecta comunión con Dios. Una realidad que está, digamos, fuera del tiempo y el espacio tal como los experimentamos nosotros ahora, después de la caída. entiendo. Como una dimensión diferente. Realidad divina original. Una especie de catástrofe cósmica cuyas consecuencias afectan a toda la creación y a toda la historia humana. Nuestra existencia en el tiempo, marcada por el sufrimiento, la muerte, la separación de Dios, sería el resultado de esa distancia original. ¿Y la redención en Cristo? Se entendería como la restauración de esa unión perdida, el regreso a esa vida divina, a esa comunión perfecta que representa el Edén primordial. Es una visión mucho más metafísica, si quieres, que ve el Edén no solo como un recuerdo del pasado, sino como una promesa del futuro y una realidad espiritual presente a la que podemos aspirar. Es una perspectiva muy profunda, ciertamente. ¿Y en el Islam? ¿Cómo se enfoca la historia de Adán, Eva y el jardín? En el Islam, el término Jannat Adn, jardines del Edén o jardines de la residencia perpetua, se usa principalmente para describir el paraíso final prometido a los creyentes justos tras el juicio final. Es un lugar de felicidad eterna. Vale, ese es el paraíso futuro. ¿Y el jardín inicial? El lugar inicial donde vivieron Adán y Hawa, Eva, se llama simplemente Al-Yaná, que significa el jardín. El Corán narra su estancia allí, la tentación por parte de Iblis, Satán, que les susurra para que desobedezcan a Dios comiendo de un árbol prohibido, a veces identificado como el árbol de la inmortalidad o del poder imperecedero, y su posterior expulsión tras caer en la tentación. ¿Y cómo se ve esa expulsión? ¿Es similar a la idea cristiana de pecado original? ¿Con una culpa heredada? No, no exactamente. El Islam no tiene el concepto de pecado original. La desobediencia de Adán y Hawa fue un error personal, pero no manchó a toda la humanidad de forma inherente. Aunque la expulsión es una consecuencia de esa desobediencia, la teología islámica a menudo enfatiza la hikma, la sabiduría divina que había detrás de todo este evento.
¿En qué sentido? Se argumenta que en realidad formaba parte del plan de Dios desde el principio que la humanidad poblara la tierra, que fueran sus representantes, jalifa, en ella. La estancia en el jardín y la posterior expulsión sirvieron para enseñarles lecciones importantes y para que Dios pudiera manifestar atributos como el perdón y la misericordia cuando ellos se arrepintieron. Ah, el arrepentimiento es clave entonces. Muy clave. El Corán subraya mucho el arrepentimiento inmediato de Adán y Hawa, que reconocen su error. Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos, y si no nos perdonas y tienes misericordia de nosotros, seremos de los perdedores. Esto contrasta fuertemente con la actitud de Iblis, que se negó a postrarse ante Adán por soberbia y culpó a Dios por su propia caída. Interesante ese contraste. ¿Y sobre la ubicación de Al-Jannah, ese jardín inicial? ¿Era en la tierra o en el cielo? Pues ahí hay debate entre los eruditos musulmanes a lo largo de la historia. Algunos sostienen que era un jardín terrenal, quizás el mismo Edén de la Biblia. Otros creen que era un jardín celestial, distinto del paraíso final, y que Adán y Hawa fueron descendidos a la tierra tras la desobediencia. No hay un consenso absoluto sobre esto. Fascinante cómo cada tradición le da sus propios matices. Y hay otras visiones más allá de las tres grandes religiones monoteístas. Mencionaste algo antes. Sí, existen, claro. Los santos de los últimos días, mormones, por ejemplo, tienen una creencia muy literal y específica sobre la ubicación geográfica. Creen que el jardín del Edén original estaba en el condado de Jackson, Missouri, en Estados Unidos, y que Adán y Eva vivieron en un lugar cercano llamado Adam on Diamán, después de ser expulsados. Vaya, eso es muy concreto. Sí, muy concreto. Y si nos vamos mucho más atrás, algunas corrientes gnósticas de los primeros siglos del cristianismo tenían cosmologías muy diferentes. Veían el universo de forma muy compleja, y algunas llegaron a interpretar a Edén no como un lugar, sino como una figura divina femenina, una especie de madre tierra sabia, dentro de una estructura del universo tripartita muy alejada de la visión bíblica tradicional. Vemos entonces que el Edén es un concepto tremendamente plástico, ¿no? Se adapta, se reinterpreta, encaja en teologías y cosmovisiones muy diversas, y su influencia va mucho más allá de la religión o la teología. Ha marcado profundamente la cultura, el arte, la literatura. Totalmente. Es una de las imágenes más persistentes y fértiles en la cultura occidental y también ha influido en otras culturas a través del Islam, por ejemplo. En el arte, las representaciones son incontables, desde los mosaicos bizantinos de Rávena hasta la explosión que supuso el Renacimiento. El Renacimiento tuvo que ser un festín visual con este tema, imagino. Sin duda. Piensa en artistas como Lucas Cranach el Viejo, Jan Bruegel el Viejo, que a menudo colaboraba con Rubens en escenas paradisíacas llenas de animales y plantas. Por supuesto, Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Todos abordaron las escenas clave. La creación de Eva a partir de la costilla de Adán, la tentación, con esa serpiente que a veces pintan con rostro humano, a menudo femenino, la caída, el momento de la vergüenza y la dramática expulsión por el ángel con la espada. Son imágenes que todos tenemos en la retina, ¿verdad? Exacto. Han definido nuestra visión popular del Edén, esa mezcla de paz idílica, inocencia desnuda y luego el drama de la pérdida, la vergüenza y el destierro. Y en las letras, también ha sido un tema recurrente. Central, diría yo. En la Edad Media, por ejemplo, el Edén se asoció al concepto clásico del locus amoenus, ese lugar ameno, idealizado, a menudo relacionado con el amor cortés. Y luego, tenemos a Dante Alighieri. Claro, en la Divina Comedia. Exacto. Dante sitúa el paraíso terrenal, el Edén, de forma magistral en la mismísima cima del monte Purgatorio. Es el último paso antes de poder ascender al paraíso celestial. Es un lugar real dentro de su cosmografía, pero también profundamente simbólico. Es el estado de inocencia original que la humanidad perdió y que el alma purificada debe recuperar, de alguna manera, antes de volver a Dios. Una imagen potentísima. Y por supuesto no podemos olvidar a Milton. Imposible no mencionarlo. El paraíso perdido, de John Milton, del siglo XVII, dedica una parte enorme de su epopeya a describir el Edén antes y durante la caída. Sus descripciones poéticas de ese mundo perfecto y sobre todo su profundísima exploración psicológica y teológica de Adán, Eva, Dios y Satán han tenido una influencia inmensa en cómo se ha entendido y visualizado el Edén después. Y el tema sigue vivo.
Aparece de formas diversas incluso en obras contemporáneas. Entonces, si intentamos recapitular un poco todo este recorrido tan amplio, queda clarísimo que el Jardín del Edén es mucho más que una simple anécdota de un huerto perdido en la antigüedad. Es un símbolo potentísimo y con muchísimas caras. En las religiones abrahámicas. Explica orígenes, la relación inicial con lo divino, la entrada del sufrimiento, el trabajo duro, la muerte, pero también implícitamente la promesa de una redención o restauración futura. Hemos visto también cómo esa breve descripción geográfica en Génesis desató una búsqueda literal, casi una obsesión, por encontrarlo físicamente en algún lugar del planeta. Una búsqueda que nos dice mucho sobre ese anhelo humano de encontrar un paraíso tangible. Y hemos rastreado los ecos de esta idea en otras culturas, en Sumeria, en Grecia, y el viaje sorprendente de la propia palabra paraíso, ¿no? Desde ser un término para un jardín amurallado persa hasta convertirse en sinónimo del Edén bíblico gracias a una traducción. Eso es. Y sobre todo, creo, hemos explorado la enorme profundidad y diversidad de sus interpretaciones a lo largo del tiempo y en distintas tradiciones. No es solo un lugar físico, es también un estado celestial para las almas, una realidad espiritual fuera del tiempo, parte de un plan divino complejo, un símbolo de principios cósmicos, una metáfora de la inocencia perdida. Cada tradición, cada época, lo ha hecho suyo y lo ha repensado. Desde aquel Pairidaevsa persa, pasando por la cima del purgatorio de Dante, hasta esa visión atemporal de algunos teólogos. El Edén parece condensar ideas que son universales, ¿no? La perfección, la inocencia, el conocimiento y el precio que a veces tiene, la pérdida, la separación, el trabajo, la mortalidad. Pero también, y quizás esto es lo más importante, y por eso sigue resonando, la esperanza. La esperanza persistente de una restauración, de un regreso a un estado ideal, ya sea en esta vida, después de la muerte o al final de los tiempos. Quizás entonces la reflexión final que nos deja todo este análisis no es tanto intentar clavar en un mapa dónde estuvo el Edén, o si existió exactamente tal cual lo describen los textos. La pregunta más potente a lo mejor es, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos, sobre la condición humana, esa búsqueda constante, ya sea literal o metafórica, de un paraíso perdido o de una utopía futura? Exacto. Cómo esa idea de un origen perfecto o un destino ideal sigue influyendo hoy en nuestra cultura, en nuestras esperanzas individuales y colectivas, en nuestros miedos, en nuestra relación con el mundo natural, con la tecnología, con lo trascendente. Es una pregunta que creo sigue abierta y resonando a través de los siglos.